Transautomobile aquí. En este video les vamos a mostrar el Iveco Eurocargo 4x4 para transporte de tropas. Este es un camión especial porque le hemos añadido el equipamiento para transporte de tropas aquí en Transautomobile. Y al final de este video podrán transportar a sus tropas o a sus pasajeros sin ningún obstáculo en el camino. Hola y bienvenidos a Transautomobile, su especialista en la exportación de vehículos nuevos al continente africano y al resto del mundo desde 1973. Hoy estamos en nuestro tercer almacén de coches cerca de Bruselas y ahora mismo estamos experimentando un tiempo bastante impredecible. De hecho, ¿quieren que les cuente algo gracioso? La semana pasada me dijeron que hoy iba a ser un día lluvioso y en tiempos de incertidumbre hay que estar preparado y por eso tenemos el increíble Iveco Eurocargo 4x4 para transporte de tropas. Si aún no estás suscrito, pulsa el botón de suscripción para ver los últimos vídeos en nuestro canal de YouTube. Ahora todos, vean este video hasta el final. Hablaré de los camiones Iveco Eurocargo. También hablaré del chasis cabina del Iveco Eurocargo 4x4, el motor y el rendimiento. El equipamiento para transporte de tropas que hemos añadido aquí en Transautomobile, el interior de la cabina, y luego hablaremos de las industrias clave en las que este Iveco Eurocargo 4x4 para transporte de tropas será importante. Y al final de este video descubrirán los secretos de lo que hace que este transporte de tropas tenga una gran relación calidad-precio. Durante muchas décadas, desde finales de los años 70, la marca Iveco ha sido reconocida por sus vehículos utilitarios ligeros, vehículos como el Iveco Daily y, por supuesto, camiones de gama media como el Iveco Eurocargo. Eran reconocidos por su ingeniería robusta y sencilla, muy fácil de mantener. Y esto es algo que siempre me ha parecido fascinante de los camiones y vehículos Iveco en general. Algo sencillo, nada extravagante, y aún así cumplen su función. En cuanto al camión Iveco Eurocargo, se lanzó por primera vez en el año 1991. Pero esperen un momento, la historia no empieza exactamente ahí. Es el sucesor del Iveco Z, que a su vez se lanzó en el año 1977. En el mundo de los camiones, el Iveco Eurocargo se puede comparar con una navaja suiza. Es el que vale para todo. Y esta es una reputación que se han ganado a lo largo de los años. Una reputación también por su fiabilidad y lo adaptable que es el modelo Iveco Eurocargo para diversas tareas. Desde algo tan simple como entregas urbanas hasta aplicaciones especializadas de servicio pesado o incluso militares. Este es el camión Iveco Eurocargo de tercera generación, lanzado en el año 2015, pero justo al año siguiente, en 2016, fue galardonado como Camión Internacional del Año. En esta generación vemos la fuerte identidad de Iveco, la sonrisa de aquí. Y este es un tema de diseño similar que se puede ver en otros camiones Iveco, pero se pone aún más interesante al ver las tomas de aire de aquí en el lateral. Esta es una señal de identidad muy fuerte, especialmente para el modelo Eurocargo, porque si vemos los camiones Iveco antiguos, en realidad tenían tomas de aire en el lateral como estas. Los camiones Iveco Eurocargo están disponibles en varias configuraciones con un peso bruto vehicular que va desde 7.5 toneladas hasta 18 toneladas. El peso bruto vehicular es el peso máximo legal del camión cuando está completamente cargado. Esto incluye el camión en sí, los accesorios del equipo, la carga, más el pasajero y el combustible. En términos sencillos, cualquier cosa que añada peso al camión.
Este transporte de tropas Iveco Eurocargo pesa 5.9 toneladas, pero tiene una capacidad de carga útil de 9.1 toneladas, lo que significa que tiene un peso bruto de 15 toneladas. Los camiones Iveco Eurocargo también tienen múltiples distancias entre ejes disponibles que van desde 3.1 metros hasta 6.5 metros. Como muchos de los camiones de servicio mediano y pesado, los camiones Iveco Eurocargo están construidos con el método de construcción de carrocería sobre bastidor. Esto mejora enormemente la utilidad y las capacidades de remolque. Pero en el caso de este Iveco Eurocargo 4x4 también mejora las capacidades todoterreno. Las vigas del chasis absorben toda la tensión del remolque, la utilidad y, por supuesto, la conducción todoterreno. Este transporte de tropas se basa en un Iveco Eurocargo 4x4 chasis cabina, también conocido precisamente como el Iveco Eurocargo ML 150 E24 BBS. Desde los años 70, la marca Iveco también ha sido reconocida por sus vehículos utilitarios 4x4. Ganaron popularidad en la lucha contra incendios, el ámbito militar, la aplicación de la ley y los servicios municipales. Y va más allá porque Iveco, de hecho, construyó el Iveco Massif, que era un auténtico 4x4, perteneciente al mismo segmento que el modelo Land Cruiser Serie 70 o incluso el Land Rover Defender. Hasta el día de hoy, la marca Iveco sigue siendo reconocida por sus vehículos utilitarios 4x4. Vehículos como el Iveco Daily 4x4 y el Iveco Eurocargo 4x4. La distancia entre ejes de precisamente 4.15 metros significa una gran maniobrabilidad, ya sea sobre el asfalto o fuera de él. Y al mismo tiempo, no hay concesiones en cuanto a su utilidad. Las llantas de acero de 20 pulgadas con neumáticos todoterreno y una gran altura libre al suelo lo convierten en un todoterreno capaz. Y ahora vamos a hablar del motor y el rendimiento. El motor que impulsa a este transporte de tropas Iveco Eurocargo 4x4 es un motor turbodiesel de 6 cilindros y 5.9 litros que produce 240 caballos de fuerza. Y esto, combinado con una transmisión manual de 6 velocidades, significa que tú decides cuánta potencia se canaliza a las 4 ruedas. Ahora bien, este motor proviene de la familia de motores Iveco Tector, una familia de motores introducida por primera vez en el año 2000 y fue diseñada para impulsar camiones de servicio ligero y mediano. Ahora, si lo pensamos, este fue un nuevo capítulo para la marca Iveco porque lanzaron este motor con el objetivo de modernización y una mejor economía de combustible y ecología. Este transporte de tropas 4x4 está tropicalizado, lo que significa que tiene una suspensión reforzada, un radiador reforzado y un aire acondicionado reforzado. Esto también significa que el motor diésel puede funcionar con diésel con diferentes porcentajes de azufre. Y esto mejora enormemente la fiabilidad del transporte de tropas Iveco Eurocargo. Los camiones Iveco Eurocargo 4x4 tienen un sistema 4x4 permanente. Gracias a los diferenciales, usarlos en asfalto no desgasta los neumáticos. Tiene un bloqueo de diferencial delantero y trasero. Los bloqueos de diferencial evitan que las ruedas giren libremente, lo que por lo tanto significa que tienes un agarre total. También tiene el bloqueo del diferencial central que bloquea ambos ejes juntos, lo que asegura que la potencia se distribuya uniformemente entre los dos ejes, el delantero y el trasero. El depósito de combustible de aquí tiene una capacidad de 180 litros. Y ahora pasamos al equipamiento de transporte de tropas que fue añadido por nosotros aquí en Transautomobile. Ahora presten mucha atención todos porque abrir la puerta trasera no es sencillo.
Hay que quitar estas cuerdas de en medio y también tendremos que plegar esta cubierta trasera. Entonces, ¿a qué esperamos? Vamos a abrirla juntos. Bien, por aquí es por donde me gusta empezar. Siempre quito las cuerdas que están aquí abajo y luego procedo a quitar las cuerdas que están en el lateral. Una vez que las cuerdas están fuera del camino, notarán que hay unos ganchos justo arriba. Estos ganchos se usan cuando se pliega la cubierta. Tengan en cuenta que la puerta trasera puede ser bastante pesada, así que tengan mucho cuidado al abrirla. Y al mismo tiempo tienen escalones aquí. Ahora presten mucha atención a cómo se abren esos escalones. Tienen que tirar de esto y luego pueden abrirlo. Ahora aquí tenemos el área de personal, que tiene una capacidad para 22 pasajeros. Y si lo desean, también pueden plegar las bancas para transportar aún más mercancías. La capota blanda está hecha de materiales duraderos que pueden soportar todo tipo de clima. Y también se puede quitar manualmente, lo que sin duda mejorará la visibilidad para los pasajeros en el área de personal. Y también, si las tropas o los pasajeros en el área de personal necesitan salir del vehículo rápidamente, pueden hacerlo. Quitar la capota blanda también facilita la carga de mercancías en el camión con una grúa, especialmente cuando las bancas están plegadas a un lado. Para plegar las bancas es bastante simple. Solo tienen que levantar esto hacia arriba y luego se bloqueará en su lugar. Ahora tienen espacio adicional, pero si quieren volver a abrir las bancas, solo tienen que tirar de aquí y luego asegurarse de que todas las patas estén fuera. Ahora, hay algo que necesito explicarles a todos. Sí, se puede quitar la capota blanda. Sí, de hecho se pueden mover estos postes metálicos de aquí, pero tengan cuidado de que el pilar blanco que ven aquí no se puede mover. Sin embargo, todavía pueden cargar y descargar mercancías fácilmente en el camión con una grúa. Y también tienen la lámpara integrada aquí para una mejor visibilidad cuando está oscuro afuera. Ahora pasemos al interior de la cabina del transporte de tropas Iveco Eurocargo 4x4. El interior de la cabina es muy similar a lo que han visto en otras configuraciones de camiones Iveco Eurocargo. Junto al asiento del conductor hay espacio para 2 pasajeros. El plástico y la tela del interior son muy similares a lo que he visto en otros camiones Iveco. Material duradero, fácil de limpiar y mantener. Junto al asiento del conductor tienen los bloqueos de diferencial. Ajuste del volante, asiento del conductor cómodo y por supuesto elevalunas eléctricos. Y también se obtiene una gran visibilidad exterior. Las ventanillas adicionales que hay en la puerta. El transporte de tropas Iveco Eurocargo 4x4 será importante en muchas industrias. Industrias como la militar, la policial, la humanitaria. Esta es una gran herramienta para transportar a sus tropas, pasajeros y, por supuesto, también pueden transportar mercancías. Mercancías como equipo militar o ayuda humanitaria. Así que aquí está nuestro resumen de este transporte de tropas. Los secretos de por qué este transporte de tropas Iveco Eurocargo 4x4 ofrece una gran relación calidad-precio sería el hecho de que tienen la funcionalidad, tienen la fiabilidad y también tienen la flexibilidad del Eurocargo. Flexibilidad en muchas industrias. En el caso de este transporte de tropas, es una excelente relación calidad-precio para fines militares, policiales o humanitarios. A petición del cliente, preparamos kits de repuestos para 1, 2 o 3 años y los enviamos con el vehículo o por correo urgente a su destino. Así que no olviden darle a me gusta, suscribirse y dejar un comentario abajo contándonos qué les parece este transporte de tropas Iveco Eurocargo 4x4. Y no se limiten a mirar, contáctenos para una cotización personalizada de cualquier tipo de vehículo. Nuestro equipo de ventas se dedica cada día a mantener nuestro lema, nuestra misión, su satisfacción.